hacemos la investigación sobre los lugares que han visitado, ¿no? Y entonces entre las dos diseñamos la historia y diseñamos como el contenido del libro, ¿no? Y el libro también puede tener pop-ups, puede tener desplegados, puede tener distintos tipos de papeles, fotos, recortes, duotonos, en las los pop-ups, mecanismos, sí, o páginas que tengan mecanismos, y entonces enriquece mucho la historia de nuestro cliente, y al mismo tiempo se hace como una pieza de colección. Son piezas únicas. Espían piezas únicas. Lo cual lo vuelve más valioso, sí. Y tienes habéis desarrollado en restauración de libros una cosa que se llama Genio, ¿no? Bueno, antes tenía esa marca, ya no la tengo ahora porque cambié el registro, pero ahí empecé, bueno, toda esta parte que... Me llamó la atención el nombre. Sí. El nombre pudiera parecer una arrogancia, pero no. Todo pasó porque en una conferencia que con una amiga fuimos a ver a un físico, curiosamente. A un físico que se llama... Un genio de la física. Fred Alan Wolf, O sea, vino a México. Y mi amiga me dijo, vamos a ver qué onda. Y él habló de los saltos cuánticos y estas cosas muy, muy interesantes, ¿no? Sí. Y entonces él dijo una frase que decía, yo soy un genio creativo. Y él decía que todos nos deberíamos de repetir esa frase todas las mañanas. Sí, como volverlo como exactamente. Y entonces de ahí salió como esta amiga con la que fui desde entonces me dice genio, y yo le digo genio también. Bueno. Pero bueno, de ahí salió la anécdota. Es posible, claro, porque todos lo somos. Claro, la medida que lo creamos, lo vamos también siendo, ¿no? Claro. Sí, es un círculo por ahí, lo soy, me lo creo, lo soy, lo puedo. Sí, aparte en esta cuestión de la creatividad, mucha gente piensa que el ser creativo es una cuestión de unos cuantos, ¿no? O de una cuestión mística, o de unos elegidos, y eso no es cierto. Sí, o sea, todos somos creativos. El tema es cómo lo manifestamos. El tema es ser consciente del acto creativo. Sí, porque, bueno, voy a pensar, por supuesto, cirujanos del corazón y contadores, inclusive pueden ser creativos, ¿no? En su trabajo. Sí. ¿Quién no es creativo? Los médicos en un segundo tienen que saber qué hacer en el quirófano, ¿no? Si se les infarta a un paciente. Claro, hay que improvisar, cosas, el instrumento, la forma, las técnicas, sí, cosas, ¿no? Así es. O el ingeniero. El ingeniero, bueno, eso presumimos que los ingenieros, bueno, hay entre arquitectura, ingeniería, diseño, sí, es un lío de los tipos diferentes de ver la creatividad, ¿no? Así es. Pero bueno, todo esto entonces, tú eres especialista, estás en la promoción a través de la Academia, estás dando clases en la Universidad de Londres, sí, y en la Anáhuac del Norte. Y en la Anáhuac del Norte, sí. Y entonces estás allí, ¿qué materias en la Universidad de Londres? En la Universidad de Londres, bueno, he ido varias materias, pero últimamente he dado muchas materias de diseño editorial, de acabados gráficos, o ahora le decimos posprensa, donde también es bueno porque los chicos, al ver todos los tipos de acabados que podemos hacerle a una pieza gráfica, bueno, se emocionan y quieren hacerlo en todos sus demás proyectos, ¿no? Y pues materias de software, ¿no? De Illustrator, Photoshop. Y en la Universidad de Anáhuac, ahí sí siempre doy las mismas, que ya hicimos como un equipo de docentes, sobre todo para el tronco común. Y yo doy una materia que es morfología, que es toda la parte de enseñarles el lenguaje visual o las bases del lenguaje visual, fundamentos del diseño. Ya no nada más editorial, estudias fuera editorial. Sí, ahí, fundamentos del diseño, que es, digamos, la continuación, pero ya tenemos que añadirle la parte de la conceptualización, y doy encuadernación en la Anáhuac también. Y eso de encuadernación es un taller de artista, ¿no? Es un taller, Usan las manos. Usamos las manos, ensuciamos, pintamos todo, y al final diseñan libros objetos listos para cualquier librería. Listos para cualquier librería. Claro, para que se autoediten. Sí, claro. Eso está y a lo padre. mejor también buscarles la forma en que se atrevan
hacer un libro, escribirlo, dibujarlo. Sí, todo. Cosa, Es lo que ¿no? les digo, Cuento, desde papel. escribirlo, ilustrarlo, encuadernarlo, se lo editen, que se lo distribuyan. Gracias ahora a las redes sociales se puede distribuir perfectamente bien. Además ya se puede imprimir desde un libro. Sí. Hay imprentas o editoriales Sí, sí, que sí. te hacen desde un solo libro. Claro. Es que uno ahora le está tu ejemplo. Y hay empresas que igual te lo convierten a libro electrónico. Eso es Entonces o sea, y las posibilidades ahora son infinitas. Empezamos diciendo que a ver, hay una duda entre que ya esté caducando o siendo menos utilizado el libro impreso que el libro digital. Así es. Y por ahí platicábamos que hay estadísticas que están hablando a favor del libro impreso. Así es. Que si hace 15 años se me tocó por ahí ver una estadística que decía que en México se leían entonces punto 8 de personas, o sea, ni una persona de cada 100 leía un libro al año. Completo. Completo. Sí, libro, no cómic, sino libro, ¿no? Y ahora resulta que la estadística habla de 1.8, por ahí cerca de 2, por la última vez que vi oí la entrevista, la estadística, que ya México entonces está cerca de los 2 libros que se leen al año por cada 100 personas. Así es. Entonces, pero el libro impreso, estamos hablando del libro impreso. Libro impreso. Eso es un buen augurio, es decir, está... Sí. Bueno, en México me parece, según lo que he leído... Que estamos atrasados, sí, es poco. Así es. Muy poco. Mucha gente no considera, por ejemplo, leer... O sea, en México se lee mucho y se leen muchas cosas, ¿no? Desde el periódico, revistas, lo que sea. Sí. Pero mucha gente considera que leer es solo leer libros impresos. O sea, o sea, si hay lectores que solo leen revistas, a esas personas muchas no piensan de sí mismas que no leen, porque no leen libros. Ya. Es que a lo mejor la pregunta también estadística es ¿cuántos libros al año lees? ¿Y de qué libros? Porque, por ejemplo... ¿Qué tipo de libro? Sí. Pero fuera lo de menos el tema, ¿no? Bueno, sí. Es decir, puede ser de astronomía, puede ser Sí, de pues, cocina, puede ser... De lo que sea. Pero Así bueno, es. la cosa está en que la crisis sin duda se ha venido, bueno, que saber, nuestra práctica, porque esa es la primaria, porque ¿cuántos niños, y yo voy a empezar desde las misas o los maestros, Sí. les dicen al niño, a ver, lee este libro y en un mes me lo traes o lo suben? No, o sea, no les fomentamos. No, la realidad es que muchos no lectores son hijos de padres no lectores. Correcto. Entonces Sí. la lectura es algo que empieza en casa. Sí, sí, O sea, más que en la escuela, empieza en la casa. Sí, ¿verdad? Así Sí, es. es cierto, yo he tenido experiencia por ahí de un taxista. Bueno, fíjate, la Feria del Libro de Guadalajara, Sí. es impresionante, ¿eh? Este año fue pero de veras, cientos de miles. Y el taxi que me lleva al hotel, oye, compró muchos libros, sí, oye, usted como que lee, no, yo no leo nada, ¿para qué leo? No sirve para nada leer. ¿Cómo? Me espanté, pero ¿cómo? ¿Y todos sus hijos? No, bueno, yo les dije que si querían leer, que leyeran, que me dijeran qué libros compren, pero yo no, ni quiero, ni Si no les interesa. Bueno, está bien, era un taxista, que no importa que sea un taxista. No importa, ¿no? Sino el tema, el gusto con la lectura. Y sobre todo el entender que leer es aprender, leer es viajar, leer es experimentar, leer es... Y también el leer es aprender a escribir. Aprender a escribir, aprender a tener Ortografía, redacción. Viajar, sí, claro. Sí. Ándale. Dice, hay un contagio que, bueno, ya hay cientos de argumentos a favor de la lectura, que por lo visto no mucha gente lo entiende, pero nosotros tenemos otro argumento todavía más poderoso, aparte de la lectura y del beneficio per se, sino es el diseño del libro, ¿no? O sea, la guarda, todo esto. Sí. O sea, ¿saben qué? Lo volvemos que tú... El acabado. El libro de arte. El libro ¿no? de arte, sí. Que no solo es el contenido que se tiene, solo es el mensaje que trae adentro, sino su apariencia, su vestido, su traje, su corbata, ¿no? Sí. Es decir, cómo vistes el libro, ¿sí? Depende de cómo lo presentas, te gusta. Y el concepto del libro que está implícito ahí se ve reflejado en los materiales, en los acabados, o sea, es decir, desde, o sea, todo, ¿no? Desde el formato, todo. ¿Y esto lo hace caro? Claro, o sea, comercialmente encarece. Sí lo encarece. Y eso entonces lo vuelve inaccesible. Poco accesible. Sí, pues desgraciada o afortunadamente, creo que un elemento fundamental en el diseño de cualquier objeto pues es el presupuesto.
¿no? Sí, claro. Podemos hacer Claro. cosas muy buenas siempre con 5 pesos o con millones de pesos. Bueno, y además, ¿No? para efectos de lectura, la verdad es que también es otra de las campañas que se ha hecho en el gobierno, las delegaciones. Hay una cosa que se llama Libro Club, aquí mismo es un Libro Club. Sí. ¿Te acuerdas aquel programa de Libro Club que hizo con Alejandro Aura, hicieron 1000 Libro Clubs en la Ciudad de México, que se les dan una biblioteca de 1000 libros a lo mejor, que los da hasta la fecha, igual están fomentando eso, entonces se está fomentando hace, no sé, 20 años, y se les da acceso gratis, prestado el libro, y si quieres me lo regresas, si no, no me lo regresas, pero llévatelo para que leas. Y si no vas a leer tú, pues dáselo a tu hijo o a tu primo, ¿no? Sí, el asunto es que no se quede botado. Y el asunto es que tengas acceso al libro. O sea, Así ya es. no hay pretexto para decir, bueno, a lo mejor este libro sí puede ser caro, porque este libro se puede costar 800 pesos, no sé, ¿no? Sí, Pero a lo mejor este de abajo no tanto, y a lo mejor otra lectura de tantos temas que hay, autores importantes, Shakespeare, bueno, qué sé yo, Cervantes, tienen acceso a libros, ¿no? Así es. La verdad es que no es tanto. Pero entonces, bueno, volvemos un poco a este tema, que yo lo he visto, libros que no están del todo diseñados. así O es. sea, no están bonitos, sin que digas, ay, qué padre, sino están ahí, pues, la tipografía, Sí, y por el ejemplo, impreso. bueno, los que somos obsesivos de la ortografía, digo, aunque el libro no tenga acabados finos ni nada, pero bueno, lo compras porque te gusta el autor o el tema. Y yo, por ejemplo, me ha pasado que encuentro errores ortográficos en libros de poesía de Silvia Plath, por ejemplo. Es como, o en libros de Walt Whitman, tengo uno de Walt Whitman que tiene también errores ortográficos. Y ese es programa del editorial, ¿no? Del editor. El que captura. Sí, y, el que y revisa. del editor que pues, no supervisó el... Hay pues, que decirles a todos sí. nuestros colegas que las mayúsculas sí se acentúan. Sí, yo ¿no? sí les digo, Esa claro. Es una gran bronca. Es una gran bronca. No. Entonces vemos en los edificios públicos, en la señalética. Que no le ponen acento. Circunvalación o revolución no le ponen Acento. Entonces los niños, bueno, entonces que sí se acentúa, no se acentúa, ¿no? Entonces es un pleito ahí que le dices al niño de primaria, oye, revolución sí se acentúa. Pues no, mi miss dice que no, o el letrero de la calle no tiene acento. Es una lucha, o sea, de verdad es un tema cultural. Yo, por ejemplo, a mis alumnos me dicen que ellos revisan la ortografía en Word. Y yo les digo que no lo hagan en Word, que mejor vayan a una librería y se compren un objeto que se llama diccionario. Y en el diccionario es, sí, la última Un objeto edición, rarísimo. objeto rarísimo que está en peligro de extinción, que se llama diccionario. Se compren la última versión de la Real Academia o el de María Molinero, o sea, Sí, algo un buen decente, diccionario. sí, Sí. Y ahí seguramente no va a haber error en cómo se acentúa una palabra, y uno de conjugación de verbos, porque también es el coco, cómo se muy bien. acentúan los verbos. Y así te vas, ¿no? Y así Te vas, me voy. te vas con 1000 temas. Yo por ahí escuché en radio, desgraciadamente no me acuerdo quién era la que estaba platicando esto. Decía, oigan, ya por fin logré, mandaba cartas a la Federación Mexicana de Fútbol para que en los nombres de los uniformes, el nombre Del jugador. de los jugadores pusieran acento. A los apellidos. Era Calderón, ¿no? Y no le ponían acento. Entonces era Dice Calderón. En fin, así, Martín, era Martín, Martín, etcétera, ¿no? Entonces parece que ya dijeron la Federación, bueno, sí está bien, vamos a ponerles acento, ¿no? Pero así como eso es una lucha, y yo la verdad te felicito porque Ay, gracias. tu labor está de poder crear estos grandes Son tesoros, de verdad. sí, Sí, tesoros. Estos grandes amigos, ¿no? Que hay un amigo fiel, leal, Sí. constante, que va a Y sí, aprender. la mejor herencia que uno puede tener es un libro. De lo que quiera Sí, la uno, verdad, pero que sea un libro. compren, lean. Compren. No compren por comprar. Por Hay ejemplo, que leer. hace algunos años en un congreso de diseño vino un profesor de la Universidad de Quebec y él nos decía a los profesores, pongan a leer a sus alumnos, pero no los pongan a leer libros de diseño porque no entienden nada. Dice, pónganlos a leer los clásicos, pónganlos a leer El Quijote de la Mancha, a Sor Juana Inés de la Cruz, pero los clásicos, dice, pero libros de diseño no, porque no entienden nada, dice, les gusta el diseño del libro y entonces se emocionan y lo compran y lo empiezan a ver y no entienden los conceptos del diseño todavía, dice, pero por lo pronto pónganlos a leer a Shakespeare, al Quijote, algo, dice, porque sí tienen que leer, pero que empiecen por el principio. Sí, ¿no?
Sí. Sí. ¿Y tú crees que tenga razón? Sí. Pues sí. Bueno, Sí. yo que leo muchos trabajos que hacen Sí. reportes y demás, pues ahí se da cuenta uno, ¿no? Un tanto que no leen y un tanto también las propias deficiencias del sistema educativo, ¿no? Que se van arrastrando hasta la universidad. Te espantan. Y cuando uno los tiene ya en los últimos semestres, uno dice, híjole, muy mal. Porque, por eso, una cosa ya no necesariamente es el costo del libro. Pensando en lecturas como estas, ¿no? Clásicos, lecturas, digamos, literatura. Literatura, El sí. tema del diseño sí es un problema serio. Sí. Que son libros muy caros. Que muy Sí. caros, 1,000, 1,500, no sé, ¿no? Sí, producirlos es muy caro. 800. Y entonces, lo que nosotros podemos recomendar de lecturas para diseñadores, libros de diseño, es de verdad exhaustivo y problemático comprar un libro de diseño. Sí. O sea, este libro, insisto, bueno, tú has mencionado este libro, pero este libro debe costar 1,200 pesos. Sí, o sea, los libros de diseño no son nada baratos. Nada baratos. baratos. Y ya no solo es su contenido, que bueno, evidentemente sí es importante, sino la calidad de las ilustraciones, de las imágenes, de los dibujos, de las fotos, perdón. Y todo eso hace la pastadura, Sí. el volumen de su cual, el Sí. autor, y las editoriales que también se dedican a vender caro. Sí. Y entonces esto, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se te ocurriría que podemos hacer para que los muchachos tengan acceso a libros de diseño, que puedan saber qué hay dentro del libro, qué se dice? Pues mira, yo al menos lo que hago y lo que trato, Sí. no sé si sea la solución, pues es un poco inspirarlos, más que obligarlos, porque por ejemplo, en las universidades hay libros de diseño a los cuales tienen acceso en las bibliotecas, Claro. pero no les gusta ir. Entonces yo siempre les digo, bueno, para este ejercicio, este trabajo, lo que sea, van a buscar el libro fulano de tal que está en la biblioteca. O sea, perdón, no quiero fuentes de internet para este Eso. ejercicio Sí, o sí. ese Sí, de ese tipo, ¿no? Nos dice, Sino- la fuente no es el O sea, casi- Wikipedia. Sí, nada de Wikipedia. O sea, casi que obligarlos a que si no me traes una fuente bibliográfica de un libro impreso, A lo mejor la foto del libro. sí, para así que- tienes un punto menos, ¿no? Ah. Pero sobre todo también como inspirarlos a que lean, ¿no? Que Y les- sí te has tenido buenos resultados. Sí, pocos, Muchachos, pero mira, Sí. yo a veces digo, pues con sembrando la semilla Sí. a lo mejor no en los 30 alumnos que tienes, pero pues en 2 o en 3, que luego me dicen, oye, compré el libro que nos recomendaste y lo estoy leyendo y me gustó mucho. Y dices, bueno, por lo menos, ¿no? Ahí va uno, Sí, ¿qué está haciendo, no? Sí, y entonces en ese momento puede uno realmente tener la certidumbre, porque es un conflicto también para los profesores, ¿no? También Claro, uno también tiene que tener su carga de libros leídos, adquiridos, y, bueno, ¿no? Sí. Y luego recomendarlos. Si ve uno una respuesta del parte del grupo, los alumnos, que no es muy alentadora, también se desalienta uno. Sí, se desmotiva Entonces, uno, sí. Lean ahí, estos son 5 libros. ¿Y quién lo leyó? ¿Qué pasó? No, entonces no les recomiendo los libros. O bueno, ahí se los dejo. Y mientras, como no los van a leer, o como no han querido, solo uno o dos, pues se desequilibra el contenido del aula, del salón. Entonces vamos a... Pues, y hacerles ver, por ejemplo, yo también eso hago, ¿no? Yo cuando les he llevado libros, les hablo sobre el diseño. Miren, observen el acabado, observen cómo hicieron, no sé, los títulos van de un color cuando el cuerpo de texto va de otro. O sea, hacerles ver las relaciones que hay en el diseño editorial cuando hay un buen diseño, no, claro. Gócenlos, ¿no? Siéntanlo, Así sí, huélanlo, huélanlo, ¿qué tal? la tinta impresa, sí. Abres un libro nuevo. Y es lo los máximo. quieres Es una gran pasión eso. Tere, a ver, lástima que se nos va el tiempo, como Sí, siempre. no. Se nos acaba el Sí. tiempo. Por aquí nos podemos pasar 2 días, sí. 20 horas y nosotros escuchas, oye, se nos van a aburrir. Debo aburrir, por lo menos se van a cansar. ¿Qué nos puedes tú comentar de tu, así en un resumen? ¿Quién ha sido, quién es, pues, o quién será Tere Villanueva? Y cuál sería digamos, un consejo, una sugerencia, qué podemos esperar darle a un muchacho aquí para, bueno, muchachos, no más los muchachos, pero bueno, los jóvenes de manera particular, qué consejos podemos darles de tu parte, tú que les puedes decir? Pues mira, bueno, no sé si es consejo, pero es algo que les digo siempre a mis alumnos en la primer clase, y es,
si aman el diseño, con todo lo que implica, por ejemplo, que no duerman a veces, o que un cliente no te pague a tiempo, que un proveedor no te entregue a tiempo, o sea, con todas esas situaciones que luego se presentan, no siempre, pero se llegan a presentar. Si aún así no aman el diseño, entonces dedíquense a hacer sándwiches. Porque de verdad el diseño es para valientes, Sí, claro. para valientes, y es una carrera, mártires, y es una carrera muy bonita que nos deja muchas satisfacciones, pero también que nos ayuda mucho a pensar. Eso me gusta del diseño. Sí, claro. Ese es yo diría, O sea, la columna medular. sí, o sea, piensas porque piensas. O sea, quieres un objeto innovador, un concepto innovador, pues tienes que pensar. Entonces, pues siempre les digo eso, si no aman el diseño con todo lo que implica, no nada más pues, los logros, ¿no? Que me haya quedado bien, que me hayan pagado, que se exponga mi trabajo no sé, en una tienda, mi logotipo, o en un libro tal vez, o en una exposición, unas conferencias. Pero también está esta otra parte, el dark side del diseño, ¿no? Si aún así no aman el lado oscuro, Chao. chao. ¿Qué hacen aquí? Sí, ¿qué hacen aquí? Exactamente. Dedíquense que hacen sándwiches. Hacer sándwiches, o hacer algo que pasteles o Que lo van a estar creatividad, ¿eh? Claro, También van a claro, necesitar pensarle ahí. sí, claro. Bueno, y entonces, ¿qué futuro tiene Tere? ¿Cuál es el futuro tuyo? Que estás en la parte académica, interesante punto, pero también en la parte profesional. Tu Pues despacho, mira, yo tu lo empresa. que hago con mis libros, lo que más me interesa, más que hacerme millonaria, porque no es mi objetivo, es que la gente sane con los libros. O sea, eso me gusta. Que, bueno, me ha pasado con clientes que hasta han llorado, ¿no? Entonces, eso no te lo paga nada. ¿Sana desde el punto de vista físico? No, mental, emocional. Cuando ven el libro y dicen, Bueno, la también, historia, ¿no? Si te ¿no? alegras, también sanas un poco. Claro, sí, eso es lo máximo. Reumas. Sí, sí, sí. No, Reírse, sí, ejercita uno los alergias. músculos de la cara. No, claro, está padrísimo. Sí, Entonces has sí. tenido resultados padres. Sí, muy padre. Sí, espero que sigan multiplicando y pues seguir colaborando con otros colegas, que también hago mucho eso. Hago muchos proyectos con colegas, que eso me interesa también, la parte de las sinergias que se puedan Claro, hacer. Y ojalá después me gustaría colaborar, por ejemplo, con profesionales, pero de otras áreas, no nada más diseñadores, ¿no? Por ejemplo, que colaboremos con científicos o... Médicos, claro. Sí, claro, o sea, yo sí soy una creyente romántica de que el diseño puede salvar el mundo. Bueno, el diseño es... el mundo es hoy el mundo por el diseño. Claro, en todos lados hay, Aquí se decimos necesita. que diseño es todo es diseño. Todo es diseño, todo está diseñado. Todo está diseñado, exacto, todo está diseñado. Un libro con mayor razón. ¿No? Sí, También un o libro. Es parte del diseño. Sí. Así una pluma, un libro, un lente, Sí, todo claro, está diseñado. todo. Y esa Sí. es por eso son nuestros eslóganes: imagina, crea, comunica. ¿no? Así El diseño es imaginación, creación, es decir, no solo imaginarlo. Ahora, Ahora hazlo, materialízalo. ¿no? Materializa. O sea, no te imagines un libro, logra hacerlo, empástalo y Di eso algo será con comunicación. eso. Y con eso estás diciéndolo necesariamente. Así es, Si está bonito, está pesado, está caro, lo que fuera, ¿no? sí. Y entonces, vamos a hacer una cosa, yo te invito a que podamos presentar libros. Ay, aquí, muy que bien, tenemos sí, esta gracias. sección de diseño de letras, y entonces presentamos libros y Claro. hablamos bonito de los Del libros. diseño, sí. Y que vayan queriendo los libros. Es que son bebés, ¿no? Entonces, Ay, son nuestros hijos. Sí, Sí. no quieres acariciar. Sí, luego dices, ay, ¿a quién se los voy a dejar? No quiero. A nadie. Tere Villanueva, muchas gracias. Y no, Te agradezco mucho, gracias a ti de por verdad, invitarme. Nos faltó muchas cosas. Sé Sí. que nos falta mucho, pero bueno, podemos hacer otra sesión por ahí más Claro adelante, que sí, platicar con mucho de gusto. libros, de tu vida, de tu vivencia, que con tanta pasión has llevado, con el amor. El amor es importante. El amor, ¿no? sí, ¿verdad? sí. ¿Cómo transmites? Si aquí no lo tu hacemos con cariño, amor. tu corazón, que cuidarlo, ¿no? Sí, es como hacer cirugías plásticas, Sí, la verdad. Entonces, amigos de Canal Diseño MX, muchas gracias por estar con nosotros en esta nueva entrevista con María Teresa Villanueva Arreguín, diseñadora Sí. gráfica. El gusto es un honor. El gusto es mío, muchas gracias. Y seguiremos adelante. Muchas gracias. Gracias. Señoras y señoras. Hasta